Buenas, buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Teresa. Buenas noches a todos. Vamos a empezar con una oración, como siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy día estamos ya en la sexta feria privilegiada de la segunda parte del tiempo de Adviento. Eso significa que el Adviento ya está acabando. El próximo sábado será en la última feria hasta la mitad de la tarde, y ya luego entraremos en el nuevo tiempo litúrgico en el que empezaremos celebrando la solemnidad de la Natividad del Señor. Y entonces, en estos días de Adviento, cabe recordar que nosotros nos estamos preparando para acoger al Señor que viene en presente continuo, y con Él acogerlo cuando venga al final de los tiempos, al final de nuestra vida presente como juez, con toda su gloria y majestad. Y en esta segunda parte del Adviento, que llamamos ferias privilegiadas, lo que contemplamos son los acontecimientos alrededor de su primera venida, para, identificando esos acontecimientos, podamos nosotros darnos cuenta cuáles pueden ser las dificultades que se nos pueden presentar para acoger al Señor que viene. Y en consecuencia es prepararnos para acercarnos al misterio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en la persona del Verbo eterno, se unen el cielo y la tierra, y en esa relación misteriosa y maravillosa que el Señor ha querido concedernos por su gracia y voluntad, nosotros estamos llamados a reconocer también quién somos nosotros. Porque nosotros, las criaturas humanas, en Cristo Jesús, hemos sido hechos de nuevo. La encarnación y el nacimiento de Jesucristo es una nueva creación de las criaturas humanas y de nosotros unidos a Jesucristo, de la creación entera, que ya empezó, pero que todavía no se ha completado. Todavía no ha alcanzado su plenitud, pero ya se inició en ese largo camino, y nosotros estamos llamados también a participar de esa nueva creación, de ser criaturas nuevas. Nuevas criaturas, es decir, ser hijos de Dios. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium et Spes, resume esto de manera muy sintética diciendo que en el misterio de Jesucristo se nos revela el misterio del amor de Dios,
manifestado en Jesucristo, y se nos revela también quién es la criatura humana en la nueva creación. Y entonces es muy importante que nosotros podamos aproximarnos a esta pregunta o a este punto que es el que se ha planteado para este último día en este último jueves del tiempo de Adviento, que se le ha puesto por título El origen del Hijo del Hombre. Es decir, el origen de la nueva creación que se ha desplegado, manifestado en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y lo primero que conviene que nosotros tengamos presente es que el origen de Jesucristo es un origen que es misterioso. Es un misterio revelado, lo cual tiene dos implicancias. Uno, que es algo que desborda a la sola razón, y por esa circunstancia Dios nos lo ha dado a conocer, en consecuencia nos desborda, pero no es que no sabemos nada. Conocemos lo revelado. Pero además, el misterio, nosotros en iglesia decimos el sacramentum, implica que eso nos compromete a nosotros. Es decir, eso que ha acontecido en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, tiene implicancias para que nosotros descubramos quién somos. La mayoría de las personas, la mayoría de nosotros vive creyendo que sabemos quién somos. Y eso, diríamos, es algo que nosotros en este tiempo, en estas últimas horas ya de este Adviento que está por acabar, nosotros tenemos que darle algún tiempo para reflexionar y meditar sobre esa realidad, y para eso necesitamos hacernos la pregunta fundamental para todo ser humano. ¿Quién es Jesucristo? Y quién es Jesucristo implica cuál es su origen, de dónde viene, cuál es su misión y cómo eso a nosotros nos compromete. Y entonces de ahí el título que se ha propuesto, El origen del Hijo del Hombre. Este es un tema, claro, denso y podría ser muy complejo. De hecho lo es, pero como repito, ha sido revelado. Y en consecuencia nos atenemos a esa revelación para tratar de recapitular y aproximarnos a ese misterio según lo que la Iglesia custodia en la Sagrada Tradición y en las Sagradas Escrituras. Y un primer punto, y les comento que es esto que les voy a presentar, en mucho lo he tomado del capítulo primero de la obra del Papa Emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que es la última entrega de su serie Jesús de Nazaret, y que tiene por título La infancia de Jesús. La infancia de Jesús, en el capítulo primero de ese libro, que les aconsejo que lean con calma, el título es ¿De dónde eres? Y es la pregunta del origen de Jesús, en cuanto interrogante, dice el libro, sobre su ser y su misión. Y entonces lo que se nos remite a lo que nos enseña el capítulo 18 de San Juan, del Evangelio según San Juan, que alguien le podría extrañar cómo en este tiempo de Adviento, cerca a la Navidad,
Estamos viendo el capítulo 18 de San Juan, que como ustedes recordarán, corresponde a la segunda parte del Evangelio según San Juan, que tiene que ver con su Pascua. Y en el capítulo 18 y en el capítulo 19 se nos refiere el interrogatorio de Jesús a Pilato. Y entonces Jesús, frente a Pilato, luego de que ha sido enviado por Caifás, luego de haber sido capturado en el huerto de los olivos, donde él está en oración luego de la última cena, a donde se va a acercar Judas con esos guardias, y Jesús, que se ha mantenido en oración, los discípulos que llama a la oración se han dormido. Jesús se acerca, toma la iniciativa y les pregunta, ¿a quién busca? Y ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Y Jesús responde, yo soy. Y dice el Evangelio según San Juan, que caen de bruces ante esa afirmación de yo soy. Porque para los que le escuchaban tenía clara referencia a la respuesta que había dado en la zarza ardiente el Señor a Moisés, que cuando es enviado al faraón y a su pueblo esclavizado, el Señor, Moisés le dice al Señor, si me preguntan quién me envía, ¿qué les diré? Y el Señor les dice, yo soy te envío. Es Yahvé, el tetragrama misterioso que no pronuncia el pueblo de la primera alianza. Y entonces caen de bruces. Bueno, luego en una segunda instancia, Jesús les vuelve a repetir, ya les he dicho, ¿a quién buscan? Yo soy. Y lo apresa. Y enviado por Caifás a Pilato, Pilato va a interrogar a Jesús. Y Pilato le va a preguntar a Jesús, ¿de dónde eres tú? Y Jesús va a responder que su reino no es de este mundo. Pilato le dirá, entonces eres rey. Jesús le dirá, para eso he nacido, para ser rey y dar testimonio de la verdad. Y entonces Pilato, luego de mandarlo a azotar, lo va a presentar nuevamente y va a decir, este es el hombre. Entonces Pilato, de alguna manera, está simultáneamente reconociendo quién es el hombre, el ser humano en la nueva creación manifestado en Jesucristo, flagelado, crucificado de espinas, desfigurado, y diríamos, es tan denso y tan hermoso que permítanme ustedes, queridos hermanos, que brevemente les comparta el pasaje que he puesto en una lámina, porque creo que a veces nosotros podemos equivocadamente pensar que cuando estamos en el tiempo de Adviento, cercano a la Navidad, como que uno puede creer que esto no tiene nada que ver con la Pascua. Estamos hablando del niño y resulta que yo estoy comentándoles pasajes que corresponden al capítulo 18 y 19 de San Juan.
Entonces les presentaba yo soy, les presentaba eres tú el rey de los judíos. Jesús le dirá, mi reino no es de aquí. He nacido para dar testimonio de la verdad, todo lo que la verdad es de la verdad viene hacia mí. Luego lo manda a azotar, dice, este es el hombre, y los judíos van a replicar. Capítulo 19, versículo 7. Nosotros no tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Y dice, cuando escucha Pilato esto, se atemoriza. Vuelve a interrogar a Jesús y le dice, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le responde. Y entonces, queridos hermanos, cierro un momento estas citas. Nosotros tenemos que darnos cuenta, porque a veces nosotros podemos creer que tenemos muy claro quién es Jesús, que tenemos muy claro quién es el que nos visita, que tenemos muy claro quién es el que nace en Belén de Judá, pero tenemos que darnos cuenta, porque así se nos revela, que este origen y de quién es Jesús, es algo que a lo largo de toda la revelación en la vida de Jesucristo encarnado, nacido de María Virgen, muy difícilmente fue entendido, y fue entendido solo por muy pocos. Y en consecuencia nosotros no podemos presumir diciendo, nosotros sí sabemos, porque, repito, es un misterio. Y nosotros tenemos que aprender a reconocerlo para acoger. Y entonces, nosotros sabemos que antes de ese interrogatorio de Pilato, y antes de esa manifestación de los miembros del Sanedrín, de los sumos sacerdotes ante Pilato y de esa plebe que va a pedir su muerte, ya antes, como lo relatan los evangelios sinópticos y lo relata también el evangelio según San Juan, el pueblo de la primera alianza, que había y conocía todas las profecías que hablaban de Jesús, como hemos visto en los días precedentes, de los jueves, de este tiempo de Adviento, a pesar de la preparación del Bautista, no pudieron reconocer. Y entonces nos refiere San Juan, capítulo 8, que tal vez es uno de los más duros enfrentamientos que tiene el Señor con los integrantes del pueblo de la primera alianza. Ellos no lo reconocen. Y una y otra vez lo niegan, tienen dificultad para responder a la pregunta acerca del origen de Jesús. Y vemos que en algunos casos, como ocurre en Nazaret, en su pueblo de origen, a lo más que alcanzan a descubrir es que es el hijo de José y de María, el hijo del carpintero. En otras circunstancias van a señalar el mismo Natanael ante diríamos, el testimonio de Felipe, que le dice que he encontrado al Mesías, que hemos encontrado al Mesías, el hijo de José de Nazaret. Natanael dirá, de Nazaret puede salir algo bueno. Y también, como les decía en el capítulo 8, el Señor que les va a decir, yo soy la luz del mundo,
lo van a rechazar y lo van a querer apedrear. Jesús les va a decir, yo soy antes que Abraham. Yo les vengo a revelar la verdad los hará libres y le dirán nosotros no somos esclavos, nosotros somos linaje de Abraham. Jesús le dirá antes que Abraham soy yo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el pecado nos impide reconocer quién es Jesús. Y como nosotros somos pecadores, nosotros tenemos por eso que con prudencia preguntarnos en nuestra oración, en la escucha de la palabra, si verdaderamente tenemos claro quién es Jesús o simplemente tenemos unos estereotipos de Jesús. Porque si nosotros acogemos a Jesús, seríamos libres, es decir, seríamos liberados del pecado. Seríamos testigos del Evangelio, como Juan Bautista, según lo que nos señala el Evangelio según San Juan. Y entonces, esto es muy importante. Y dado que es tan importante y que estamos hablando de la revelación, les voy a volver a compartir otras citas. Disculpen que tenga las abundancias de citas, pero me parecía que es necesario. Ojalá que no los canse con esto. Y entonces vamos a ver algunas citas correspondientes al Evangelio según San Juan. En el capítulo 8. Versículo 12, Jesús va a decir, les habla diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces ellos le dicen, tu testimonio de ti mismo no tiene valor. Jesús les dirá, sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, si juzgo mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Jesús es uno con el Padre. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí. Le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Responde Jesús. No me conocen a mí ni conocen al Padre. Como le había dicho al mismo Felipe, cuando le pregunta, muéstranos al Padre y esto nos basta. Jesús le dirá posteriormente en la última cena, quien ha visto a mí ha visto al Padre. Si me conocieran a mí, también conocieran al Padre. Entonces le decían, ¿quién eres tú? Desde el principio se los estoy diciendo. Mucho podría hablar de ustedes sin juzgar, pero el que me ha enviado es veraz. Y lo que he oído de él es lo que le hablo al mundo. Cuando haya sido levantado el Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que yo hablo. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar así, dice, muchos creyeron en él. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Si pues el Hijo del Hombre les da la libertad, serán realmente libres. Yo hablo de lo que he visto a mi Padre y ustedes hacen lo que han oído a su Padre, les dice el Señor a los judíos, que no querían escucharle y querían matarle. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más Padre que Dios. Jesús les dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios, y no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado.
Ustedes son de vuestro padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y usted no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. En verdad les digo, si alguno guarda mi palabra, no verán jamás la muerte. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Jesús le respondió, en verdad les digo, antes que Abraham existiera, soy yo. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que una manera de de percatarnos, diríamos, para no ser redundante en los términos, de qué tan dispuestos estamos para recibir al Señor, es si nosotros estamos, si somos libres y si estamos en la verdad. Dicho de otra manera, recapitulando lo que nos enseña el Señor, si estamos en pecado. Si estamos en pecado, nosotros estamos unidos al príncipe de la mentira, al mentiroso del principio, al homicida, y queremos asesinar a Jesús. En consecuencia, la mejor manera de prepararnos para acoger al Señor es en la confesión sacramental, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y no solo viendo las miserias y los pecados de los demás, que es lo que justamente es el engaño más común. Y entonces nosotros nos pasamos la vida queriendo que las otras personas cambien, queriendo que las otras personas sean mejor personas, queriendo que las otras personas se conviertan, y muchas veces hablando con los labios, pura voz, pero no con palabra de verdad, del único que es la verdad, que es Jesucristo. Y para que nosotros podamos ser purificados, necesitamos que el Señor nos purifique. Y el Señor nos purifica, diríamos, de manera dulce en la confesión sacramental. Y entonces, si nosotros, en este tiempo de Adviento y en lo poco que queda, no hemos hecho un buen examen, no hemos preparado una buena confesión sacramental y seguimos con nuestras confesiones rutinarias, mecánicas, sin examinarnos por qué seguimos cayendo en lo mismo y no tenemos una sincera conversión, es porque en realidad nosotros no dejamos que el niño que viene a nosotros, porque Jesucristo viene manso y humilde, pequeño, nosotros como Herodes una y otra vez no lo dejamos crecer. Y justamente este tiempo es para que tomemos conciencia de esa realidad dolorosa en que vivimos y para que solicitemos la gracia en oración de una profunda y sincera conversión, que es más que un mero arrepentimiento, que es más que ver los problemas en relación con las criaturas humanas, sino es principalmente, primordialmente, darnos cuenta que nosotros, si pecamos, es porque somos enemigos de Dios. Hacemos la guerra contra Dios. Pedimos que el Señor sea crucificado y nosotros mismos somos los verdugos. Porque muchas veces engañados, nosotros creemos que sí tenemos fe. Muchas veces creemos que sí sabemos quién es el Señor. Muchas veces creemos que sí somos miembros de la iglesia, pero una y otra vez repetimos los mismos pecados.
Y si es que eso es así, es porque sencillamente estamos una y otra vez impidiendo que el Rey manso y humilde reine en nuestras vidas. Y entonces no queremos escucharlo ni hacer su voluntad. Y claro, una manera de engañarse es creer que el pecado es algo meramente moral. Es un comportamiento, es una conducta, es un asunto humano entre criaturas humanas. Son defectos, son faltas, pequeñas cosas, y no nos damos cuenta que somos enemigos de Dios. Y este tiempo de Adviento es para esa conversión. Y para eso necesitamos volver a preguntarnos quién es Jesucristo para mí. Que es la pregunta que el Señor le va a hacer a los apóstoles en Cesarea de Filipo. Pedro va a responder acertadamente: tú eres el Mesías. Pero tiene la idea de un Mesías según lo que él imagina, según lo que la mayoría del pueblo de la primera alianza esperaba. Y por eso cuando Jesús le habla de la cruz, inmediatamente Pedro le va a decir: eso no te puede pasar. Y Jesús le va a decir: atrás, Satanás. Y entonces, reconocer quién es Jesús, conocer su origen, acogerlo, es saber que el que viene, el niño que viene, es el que se entrega en ese pesebre ya, y que va a ser entregado de manera plena y total en la cruz por nuestros pecados, porque su nombre Jesús es Dios salva de los pecados. Y entonces, si nosotros nos acostumbramos a vivir en el pecado, y nuestra vida es una vida donde naturalizamos nuestros pecados y creemos que son cosas que no podemos superar, porque todos nosotros hemos celebrado, la mayoría de nosotros, muchos advientos, muchas navidades. Y la experiencia, por lo menos que yo tengo, es que las personas, laicos comprometidos, los creyentes, los que hemos resumido el don de la fe, nos confesamos de los mismos pecados, una y otra vez. Y eso no es normal. Eso no es natural, y eso no significa que así tiene que ser. Y la razón por la que eso es así, porque nosotros creemos que conocemos al Señor viviendo en el pecado. Y entonces, viviendo en el pecado, vamos a tener una idea equivocada de Jesús. Lo que nos dice el Señor, lo que nos dice la revelación, lo vamos a entender a nuestra manera. Y de lo que se trata es que acojamos al Señor. Y por eso es que este punto es tan importante. Por eso es que el Papa Emérito lo pone como capítulo primero. Antes de hablarnos de la anunciación a Zacarías, de la anunciación a María, de la anunciación a José, del nacimiento de Juan Bautista, del nacimiento de Jesús. Porque si nosotros no tenemos claro quién es el que viene y para qué viene y de dónde viene, entonces nosotros nos vamos a quedar con un acercamiento gnóstico al Señor. Un conocimiento, entre comillas, intelectual, remoto y lejano. No va a ser Dios con nosotros. Y entonces, claro, como consecuencia de esa confusión y de ese engaño,
nosotros vamos a tener la ambivalencia, como se ve ahora muy extendidamente en el mundo y también en nuestro país, porque la circunstancia se ha presentado de manera tal este año 2022 en nuestro país que nuevamente la polarización política ha hecho que los que nos llamamos cristianos nos dividamos por los problemas temporales y por las afinidades políticas. No solo entre los católicos, sino también entre los que asimismo se llaman cristianos. Y esa polarización y esa división y esos juicios muchas veces duros y descalificadores hacia otras personas, sean de un lado o de otro, con las razones que sean, es contrario a la voluntad de Dios. Porque el Señor no viene a dividirnos. Y entonces se ve de un lado y de otro que usan las escrituras, usan las referencias a la revelación y a Jesucristo mismo para justificar una posición u otra posición, que es una posición de enfrentamiento. Y, claro, tenemos que examinarnos si es que eso es conforme a la voluntad de Dios. Porque el pecado es rebelarnos contra la voluntad de Dios. Querer resolver los problemas a nuestra manera y priorizar lo temporal a lo trascendente, lo divino a lo terreno. Es decir, no amar al Señor sobre todas las cosas. Y eso es muy frecuente. Y parecería que es tan frecuente que nosotros creemos que es natural. Y no lo identificamos como pecado. Y nos olvidamos que el mandamiento del Señor es que nos amemos como Él nos ama. Y Él nos dice en Mateo capítulo 5, que si amamos solamente a los que nos hacen el bien, ¿qué mérito tenemos? Eso también lo hacen los paganos. Y nosotros tenemos que amar a los que nos persiguen. Amar como Él nos ama. Y lo que falta en una situación de polarización es amor. Porque lo que se exacerbe la violencia. Y se da la paradoja de que esa apelación a la violencia viene desde los que se reclaman explícitamente afines a las ideologías, diríamos materialistas, el marxismo, pero los que supuestamente también combaten esa ideología. Entonces diríamos, hay marxistas liberales y marxistas, entre comillas, socialistas, izquierdistas. ¿En qué dimensión marxistas? No en el sentido del rol del Estado, sino en el sentido que la violencia es la partera de la historia. Y en consecuencia, nosotros tenemos elementos como para que podamos hacer un examen más, diríamos, riguroso y volver al Señor, como nos llama Juan Bautista, pero sabiendo a quién vamos. Y para eso es que justamente Jesucristo viene, para dar testimonio de la verdad que nos hará libres. Y esa verdad es que Dios nos ama y que el amor vence al odio. En consecuencia, queridos hermanos, como estamos intentando referir con estas orientaciones, el Señor quiere
que nosotros vivamos una conversión volviendo, es decir, a Él, pero hay que saber quién es Él. Porque si no, de repente yo me imagino y creo que estoy yendo a Él, pero tengo una idea de Él que no es la que nos dice la revelación. En consecuencia, me echo una imagen de Jesús, incluso siendo clérigo, incluso siendo laico comprometido, incluso participando en grupos de oración, recibiendo la Eucaristía. Eso no es incompatible. Eso ocurre y además, yo diría, está ocurriendo. Y entonces este tiempo es para que cada quien se examine y de cara al Señor nos preguntemos si está ocurriendo en nosotros. Y no solo en términos macro, diríamos, de la polarización política, sino también de lo que está ocurriendo al interior de las familias. Entre los esposos llamados a ser uno, como Jesucristo, el Señor y el Padre Eterno son uno. Porque ya no son dos, sino son uno en Cristo Jesús. Pero las dificultades que tienen los esposos para perdonarse, esa hazaña con la que se buscan los defectos y se recuerdan una y otra vez las miserias de uno u otro, buscando uno de ellos imponer su supuesta superioridad moral para denostar y de alguna manera, yo diría, repudiar al otro, donde no hacen oración en común, es algo que es muy frecuente entre los esposos, pero también en los grupos parroquiales, también entre los clérigos, también entre los religiosos, una muestra evidente que nos falta caridad. Y eso es porque nos falta fe, es decir, nuestra fe está adulterada y porque nuestra esperanza se ha vuelto vana. Y en consecuencia, volver sobre quién es Jesús es muy importante. El Evangelio según San Juan nos señala también, voy a volver a compartir, disculpen esa reiteración, esta vez pasaje del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Hemos visto estos pasajes del capítulo 8, de estas agrias discusiones cuando el Señor dice, yo soy la luz. Pero vamos a ver también algunos que se refieren al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que como ustedes saben, es el éxodo de Jesucristo, el discurso del pan de vida. El Señor les va a decir a sus discípulos, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Y le decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora que él ha bajado del cielo? Y nosotros también una y otra vez podemos creer que conocemos a Jesús. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, el pan vivo bajado del cielo. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y esto nos remite a la Eucaristía, a la presencia sustancial y por antonomasia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que preguntarnos si es que verdaderamente estamos recibiendo a Jesucristo o hemos hecho de la Eucaristía una rutina. Simplemente algo que se repite, pero que no nos renueva y nos transforma. Y si es que eso es así, es porque probablemente necesitamos esa conversión que hemos mencionado.
En esa secuencia, diríamos, increciendo de quién es Jesús, también se encuentra no solo en el Evangelio según San Juan, sino también en los sinópticos. Y en el Evangelio según San Lucas, y les voy a compartir un pasaje de San Lucas, se nos hace también esa referencia. Cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, luego del bautismo de Juan ha sido llevado al desierto, luego del desierto va a ir Jesús, va a ser tentado, el, el demonio le va a tentar. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan, y vendrán las otras tentaciones del demonio, que son las mismas tentaciones que tenemos nosotros. Y entonces Jesús va a ir a Nazaret y va a desarrollar el libro del profeta Isaías que hemos leído en este tiempo de Adviento en la primera parte. Y dirá el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar visto a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y nuevamente le dirán: este no es el hijo de José. Intentarán matar. Jesús pasará de largo. Luego el Señor continuará su obra de evangelización en Cafarnaúm, en la casa, en la sinagoga y luego en la casa de Pedro. Y este pasaje que cita el Señor en el capítulo 4 de San Lucas, citando a Isaías, lo hemos visto también en este tiempo de Adviento cuando Juan Bautista, preso, luego de haber señalado al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, luego de haber señalado que no es digno de llevarle las sandalias, luego de haberlo bautizado, Juan preso envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que tiene que venir o es otro? Y Jesús hará cita de esos 6 signos mesiánicos que están citados a su vez en el capítulo 4 de San Juan y que corresponden al libro de Isaías. No hay otro. A Él es al que esperamos, pero no es Él el que nosotros podemos imaginar, no es Él al que nosotros nos resulta cómodo en nuestra mundanización o rutinización de nuestra vida de fe, sino es Él quien viene a transformar, Él quien viene a hacernos de nuevo, Él quien viene a darnos una vida nueva, la vida de hijos de Dios. Y por eso, en el capítulo 1 de San Juan, en el prólogo que leeremos este domingo de Navidad, 25 de diciembre, Juan ya no irá como Mateo y como Lucas, que se refieren a Jesús, Mateo al inicio de su evangelio con la genealogía, que la remite a Abraham y gira en torno a David y, y Jesús, el rey, del linaje de David, pero que no nace engendrado por José, sino que José está desposado con María. Pero a diferencia de lo que hemos visto también el sábado de la semana pasada, capítulo 1 de San Juan, cuando se llega a María, no se dice como se dicen todos los otros personajes: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, sino que se dice que José, desposado con María, de quien nació el Señor.
Lo veíamos el domingo en la continuación, en el mismo Evangelio según San Mateo, que nos refiere que José había decidido en secreto apartarse de María, porque él no se reconoce padre biológico del niño que María lleva en su seno. Y que es el anuncio en sueños que recibe el que hace que José acoja a María. Como se nos decía el sábado, en el caso de Mateo se presentan 3 series de 14. De Abraham a David, 14 generaciones, de David hasta Salomón, 14, hasta el exilio, de Salomón de Abraham a David, 14, de Salomón al exilio, 14, y del exilio a José, 14 generaciones. Es decir, ese número 14 tiene que ver con David, que es el número que corresponde al nombre de David. Pero lo que se nos quiere mostrar es que Jesús es verdadero hombre. Es parte de esa descendencia. Y eso lo presenta también Lucas, no al inicio, en los relatos de la infancia de Jesús, sino en el capítulo 3 antes de iniciar la vida pública. Pero en el caso de Lucas, empieza en Jesús y termina en Adán. Y Adán de Dios. Es decir, presenta a Jesús como un nuevo hombre, el hombre nuevo que viene de Dios, el Hijo del Hombre que cita Daniel y que el Señor también refiere en varios de los pasajes, no he hecho las citas específicas, y que revela quiénes somos nosotros y que en el prólogo Juan lo dice con todas sus letras. De manera análoga como está en el Génesis, dice en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra era Dios y estaba con Dios y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hubo un hombre que dio testimonio de la luz, que era Juan. Y a todos los que lo acogieron, porque vino a los suyos y no lo recibieron, pero los que lo acogieron les dio el poder para vivir como hijos de Dios. Es decir, nosotros, más allá de nuestra genealogía, más allá de nuestra relación, diríamos, con nuestra familia de origen, en la vida natural, nosotros los que hemos recibido la revelación de Jesucristo, tenemos un origen tanto en lo natural como en lo sobrenatural en Dios. Y el Señor ha acampado en nosotros. Y si lo acogemos nos da poder para vivir en la libertad de hijos de Dios. Y para eso es este tiempo de Adviento y para eso es este tiempo de Navidad que vamos a empezar. Descubrir qué significa ser hijo de Dios. Qué significa haber recibido el sacramento del bautismo. Y cómo el Señor nos auxilia para que con su presencia podamos vencer al pecado y crecer en la vida nueva de hijos de Dios. Que nosotros no seamos los que impidamos que ese brote, que esa criatura que ha acampado entre nosotros se manifieste y podamos llegar a ser testigos del Evangelio. No por nuestro anuncio con los labios, sino porque nosotros somos buena noticia, Evangelio vivido, que es lo que el Señor quiere obrar en toda su iglesia y en cada uno de nosotros, los bautizados, y en cada familia.
Y por eso, queridos hermanos, es necesario que nos tomemos unos minutos en nuestro examen para poder descubrir si realmente en todos los años que lleva nuestra peregrinación terrena hasta el presente, estamos realmente acogiendo al que anunciaron todos los profetas, de quien hablan las escrituras y quien viene a salvar. Porque si nosotros vivimos esclavizados en el pecado, no somos libres y estamos sometidos al mentiroso desde el principio, que nos va a engañar acerca de quién somos nosotros y acerca de quién es Jesucristo. Y ese engaño se va a manifestar en que no queremos romper las cadenas del pecado. Y entonces nosotros vivimos en una etapa de la historia donde el pecado se busca que normalizar, naturalizar. Y claro, uno puede repudiar los pecados públicos, los pecados que escandalizan, y eso hacían también los fariseos, pero no querían ver sus propios pecados. Y entonces se escondían, y se escondían en prácticas, en ritos vacíos. Y nosotros podemos vivir en ese mismo engaño. Entonces, si es que no ha ocurrido antes, necesitamos pedir la gracia para que ahora ocurra en este tiempo y en estos días de gracia, que nosotros podamos realmente acercarnos al Señor como niños, luego de un examen, luego de acercarnos a pedir su misericordia, que nunca el Señor nos la va a negar, y que podamos realmente recibir a Jesús presente sustancialmente en la Eucaristía. Nosotros ser ese pesebre, nosotros ser los Cristóforos, y vayamos a nuestra casa a dar testimonio del Evangelio con nuestra vida y amando como el Señor nos ama. Yo quisiera detenerme en este momento. Yo no sé si de repente hay algún comentario, pregunta, pero dar espacio para algún intercambio en estos minutos que nos puedan quedar. Les agradezco por su paciencia y les pido disculpas si es que de repente un tanto desordenadamente he querido presentarles estas citas, porque realmente leyendo este capítulo primero de la infancia de Jesús, me parecía que era muy importante hacer referencia a las citas, porque hay varias más que ya no he podido transcribirles y presentarles, pero que creo que las más significativas he tratado de ponerlas. Pero espero que esto no les haya cansado ni agotado y que podamos realmente acoger al Señor que viene. Muchas gracias por su paciencia y si tuvieran preguntas, me pongo a su disposición para el intercambio y comentarios. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Padre. Sí, tenemos varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo podemos entender la presencia de la Santísima Trinidad en la encarnación, en el nacimiento de nuestro Salvador? Lo que ocurre es que el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es unidad perfecta de tres personas distintas. Lo que nos enseña nuestra Madre la Iglesia a partir de la revelación es que el que se encarna es el Hijo.
no se encarna ni el Espíritu Santo, ni se encarna el Padre. Y lo que se produce entonces es que Dios, el Eterno, entra en el tiempo. Y en María se une la naturaleza humana y la naturaleza divina, el cielo y la tierra, lo eterno y lo temporal, pero sin mezcla ni confusión. Entonces, simultáneamente, la Trinidad Santísima mantiene su comunidad de amor en esa unión hipostática que tiene el Hijo con el Padre en el amor del Espíritu Santo, y simultáneamente se une a la naturaleza humana. Pero no es que nosotros cambiamos de naturaleza, ni que la naturaleza divina cambia, sino se produce una unión esponsal. Igual y de manera análoga como el apóstol San Pablo nos muestra cuando se refiere al sacramento del matrimonio. En un matrimonio se unen dos esposos, pero se unen también dos familias. La familia del esposo y la familia de la esposa. La familia de la esposa son distintos a la esposa. La familia del esposo son personas distintas a la familia del esposo. Cuando se une a la familia humana, en esa nueva creación en Cristo Jesús, la familia humana es distinta a la familia divina. Pero en Cristo Jesús se produce esa unidad. Y entonces, de esa manera, diríamos, nosotros estamos en Cristo Jesús, el Verbo Eterno, unidos a la Trinidad Santísima. Y es lo que nos dice la Iglesia, que la Trinidad inhabita en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una manera misteriosa. Igual cuando María recibe el anuncio del arcángel y le dice que el niño que va a nacer, porque María le pregunta cómo será eso, porque no conozco a varón, le dice va a ser obra del Espíritu Santo. Y ese es un misterio que nos desborda. No lo podemos entender totalmente. Y en el concilio de Éfeso se nos presenta esa realidad de las dos naturalezas que hay en Jesucristo, pero una sola persona, la persona divina. Y en María se nos revela por eso esa condición de ser madre de Dios, que es lo que origina todo lo que es propio de María. Es decir, Dios, el Hijo, escoge a su madre. Y esa relación es una relación esponsal, que cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, también en nosotros se realiza. Ese es el misterio de nuestra fe. Pero eso que es pequeño, como en María, no viene a manifestarse Jesucristo, el Verbo Eterno, diríamos como el Dios de los ejércitos. Viene a manifestarse como un cigoto, como un niño que tiene que crecer, se tiene que formar en sus entrañas purísimas. Y luego de nacido es frágil, débil en su naturaleza humana y necesita del cuidado. Entonces igual nosotros tenemos que cuidar el don que recibimos para que creciendo se manifieste públicamente cuando nosotros, purificados por la palabra que habita en nosotros, podamos justamente ser testigos del Evangelio. Claro, muchas cosas se podrían decir de esa pregunta, porque es una pregunta que tiene múltiples aristas.
Y claro, podríamos seguir desarrollando, pero ¿qué implica que la persona del verbo es la palabra? La palabra no es un sonido, es una persona. Y nosotros sin Cristo, nuestras palabras son sonidos, como metales que rechinan. Y por eso es que muchas veces a las personas se les pregunta, ¿tú eres una persona de palabra? Pero nosotros muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. Y entre las criaturas humanas, como dicen las palabras, se les lleva el viento. Y nosotros le pedimos a la gente garantías y seguridades que van a cumplir su palabra. Les pedimos que firmen papeles. Les pedimos que nos dejen garantías. Que tengan, diríamos, otros, como piden en las instituciones financieras, garantes. De alguna manera eso está significado en lo que ocurre con Zacarías, que le dice al arcángel San Gabriel, ¿cómo voy a estar seguro? No le basta la palabra. Para que nosotros podamos tener palabras, dejemos de ser mudos, es decir, nuestras palabras no sean vacías. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios crezca en nosotros, es decir, que Jesucristo, que esa palabra que nos dirige de amor, de misericordia, de perdón, en el Espíritu Santo nos haga entender esa verdad revelada y nosotros podamos vivir en la verdad y descubrir que Jesucristo viene a formar una familia que es la familia de los hijos de Dios, una nueva creación. Claro, nosotros vivimos aferrados a nuestras familias biológicas, a nuestras relaciones más inmediatas de naturaleza consanguínea o política, y entonces vemos a las otras personas como extraños. Y eso ocurre muchas veces en los matrimonios. Y entonces los matrimonios se tienen que abrir por eso a esa familia más grande. Y eso puede ocurrir también en los grupos parroquiales y en la iglesia, en las congregaciones, que de alguna manera viven una especie de fraternidad de grupo pequeño. Y entonces para que nosotros podamos abrirnos necesitamos crecer en el amor, y para crecer en el amor necesitamos un nuevo corazón. Y para eso necesitamos acoger al Señor y que el Señor crezca en nosotros. Y para que pueda crecer nosotros necesitamos vencer al pecado. Y para vencer al pecado necesitamos que el Señor nos libere. Y nos libera cuando, escuchándolo, cuando acogiéndolo, nosotros penetramos en la dignidad a la que ha sido elevada la criatura humana y cada uno de nosotros por mérito de Cristo Jesús. Y eso es lo que María comprende, que hoy día justamente en el Evangelio, que es la respuesta, diríamos, de María a ese elogio de Isabel. Isabel ya descubre quién es María. No es simplemente la prima pequeña, más joven, sino dice, ¿quién soy yo para que me visite la Madre de Dios, la Madre de mi Señor? Y María, en el Magníficat, se da cuenta que todo es obra de Dios. Ella se da cuenta que no es mérito suyo. Su reciente gestación, toda su vida previa y todo lo que el Señor está haciendo en ella es el cumplimiento de todo lo revelado en las Escrituras. Ella se da cuenta que no ha hecho nada para que el Verbo se encarne, más allá de dar su asentimiento, ese sí irrevocable, porque el Señor le consulta a través del ángel, no le impone. El amor no se impone, el amor no se puede comprar. El amor de Dios es un don gratuito, es una gracia. Y cuando nosotros no entendemos esa verdad, nosotros creemos que son nuestras obras, nuestras acciones,
los que producen o hacen que el Señor nos ame. Y no nos damos cuenta que el Señor nos ama gratuitamente. Consecuencia de ese amor nosotros podemos obrar bien. Pero no es que porque obramos bien, el Señor nos ama. Y entonces no entendemos el sentido de la nueva creación y muchas veces las criaturas humanas, sin recibir ese amor de Dios, entonces quieren amar por las obras. Y no quieren que las obras sean consecuencias del amor. ¿Y por qué no llegan a ese nivel de comprensión? Porque no se sienten amadas de Dios. Y sienten que, entre comillas, el Señor les debe, porque le dan tiempo, le dedican, diríamos, parte de sus bienes temporales, de su vida. Y también lo veíamos hoy día en la primera lectura, en la madre de Samuel. Esa mujer es estéril. Lo que más desea en su vida es ser madre. Y pide al Señor esa gracia. Y cuando el Señor le concede ese don, ¿qué hace esa mujer? Entrega ese hijo al templo. Parecería extraño, porque ese amor no es un amor de apropiación, no es un amor posesivo, como es el amor humano herido por el pecado. Entonces nosotros necesitamos crecer en la vida nueva en el orden de la gracia, como nos enseña San Pablo, porque si no nosotros podemos ser, diríamos, bautizados en el sacramento de Jesucristo, esposos, clérigos, pero que vivimos bajo el régimen de la ley. Y entonces por eso es tan importante este himno del Magnífico. Nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracia y don gratuito de Dios. Yo comentaba ahora con unas personas, comentando justamente esta reciente final del Mundial de Fútbol, que el domingo pasado se ha realizado, y en referencia a este jugador argentino que ha sido nombrado, declarado, corríjame si es que no es así, el mejor jugador del campeonato. Y este joven, Lionel Messi, decía, porque a este joven, los fanáticos, diríamos, argentinos, le dicen Dios, haciendo una especie de acróstico con el número 10 de su camiseta, le agregan la D y una S al final. Y entonces él decía, yo no soy Dios. Yo todo lo que tengo lo he recibido de Dios. Todo es don de Dios. Pero el mundo, y nosotros muchas veces así no lo creemos que tenemos méritos propios. Y les decía yo a estas personas, ahora si a fin de año, el mundo ¿qué hace? Premia con medallitas, con diplomas, que nosotros recibimos por nuestro desempeño, pero muchas veces nos llenamos de vanagloria y no nos damos cuenta que todo eso es de Dios. María no en ningún momento se apropia de eso. Nosotros recibimos alguna distinción, algún reconocimiento y ya nos sentimos mejores que los demás. Y San Pablo por eso nos dirá, pero si lo has recibido, si todo lo has recibido, ¿de qué te envaneces? Y entonces nos damos cuenta que para reconocer quién es el Señor y reconocer quién somos nosotros, tenemos que contemplar a esas personas, los pobres de Yahvé, los Anagún, que en el pueblo de la primera alianza fueron poco a poco
formándose a través de una larga purificación. Nosotros no queremos purificación, nosotros rechazamos la cruz y nosotros queremos méritos y queremos los halagos de las criaturas. Y entonces permanentemente vivimos de esa forma, buscando y esperando los halagos de las criaturas humanas y haciendo nuestra tabla de posiciones, a ver quién es el mejor goleador, quién es el mejor jugador, el mejor estudiante, etc. Y María, la criatura más excelsa, después de Dios, ella no hace eso. Ella en el Magnificat, que son el conjunto de palabras más extensos que recogen los evangelios de nuestra Madre Santísima, nos enseña que todo es de Dios. Y ella dice, por eso, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado su humillación. Nosotros no queremos la mirada de Dios. Nosotros queremos la mirada de las criaturas. Nosotros queremos las palmaditas muchas veces. Y ayer en el Cantar de los Cantares, en una de las opciones de la primera lectura, se nos decía, en ese amado que figura del Señor, que viene a visitarnos, que el amado viene como cervatillo, nos mira por la ventana, por las celosías. Nosotros muchas veces no nos sentimos mirados por Dios, porque lo que nosotros queremos ver es cómo nos mira la gente. No nos interesa tanto cómo nos mira Dios, porque estamos volcados a lo externo, a lo pasajero, a lo superficial y a las opiniones del mundo. Como si el mundo y el juicio del mundo fuera el que contara. Y entonces por eso es que este tiempo de conversión nos invita justamente a redescubrir quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y eso nos lo revela Jesucristo. Y se ha manifestado en plenitud como obra de Dios en nuestra Madre Santísima. Y el Señor quiere que también se realice en nosotros, porque el Señor a nosotros no nos ama menos que a su Madre, la Virgen María. El Señor no ama menos a ningún pecador, ni al más terrible de los pecadores, que lo que ama María. Porque el Señor tiene una sola forma de amar, infinitamente y con entrega total. No es como nosotros, que amamos a cuentagotas, hacemos acepción de personas y amamos según lo que, entre comillas, nos dan las personas. Y entonces no sabemos amar. Y ese es el camino de revelación de la verdad, de nuestra condición de pecadores redimidos, pero que necesitamos aún purificación. Muchas gracias, padre. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, en la carta apostólica del Papa Francisco, titulada Significado y valor del Belén en Navidad, el Santo Padre afirma que el pesebre es como un evangelio vivo. ¿Podría explicarnos un poco más esto, por favor? Bueno, no alcanzo a tener todo el detalle y la profundidad que el Papa tiene al pronunciar esas palabras, pero lo que nosotros sabemos es que el pesebre, de alguna forma, es cada criatura humana, simultáneamente la iglesia, simultáneamente es cada familia, porque
Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. El pesebre es donde se coloca el alimento. Belén es la casa del pan. Entonces ese pan, como hemos visto en esta cita del capítulo 6 de San Juan, es la vida que necesitamos. La verdadera comida, la verdadera bebida. Y entonces, claro, nosotros tenemos que tener hambre de Dios, pero muchas veces embotados por los bienes temporales, sin haber sido purificados, no logramos tener una jerarquía de bienes. Y entonces el Señor no está sobre todas las cosas. Para que eso sea así, nosotros necesitamos crecer en humildad. Y sin humildad, que es don de Dios, es el don de piedad, nosotros no podemos agradar a Dios. Y entonces el Señor, que es el Todopoderoso, se ha hecho pequeño, se ha hecho alimento, ha consentido ser colocado en el pesebre, es decir, en nosotros. Pero nosotros muchas veces no reconocemos que somos pesebre. Igual que los apóstoles, nuestra discusión es quién es el más importante. Y entonces por eso tenemos que volver a María y a José y a la Sagrada Familia, que es la que experimentó el rechazo del mundo al Salvador, que venía para entregarse a nosotros y que en ese momento de silencio, de noche oscura, como nos dicen los evangelios, colocaron al niño recién nacido en el pesebre. Eso es lo que la iglesia hace cuando nosotros recibimos el bautismo. De alguna manera es lo que se actualiza cuando recibimos la Eucaristía. De alguna manera es lo que se realiza cuando recibimos cada sacramento. Pero claro, muchas veces lo agitado de nuestra vida, y más en este tiempo, a veces no tenemos oportunidad de reflexionar y meditar estas cosas. Yo les confieso que no he leído esta carta del Papa, la leeré, y si es que hay algo más que nos dice el Papa, y que yo logro encontrárselo, compartiré la próxima vez que tengamos una reunión como esta. Gracias, padre. Tenemos más preguntas, pero vamos a hacer una última en vista de la hora también, ¿no? Nos hemos venido preparando, profundizando el Adviento, entendiéndolo, porque muchos no lo entendíamos, ¿no? Conforme usted nos ha venido explicando todos estos jueves. Pero queda siempre la inquietud de cómo saber si hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para realmente haber tenido una conversión para este Adviento y llegar a la Navidad, a recibir a nuestro Salvador como debe de ser. En realidad el único que sabe eso es el Señor. Nosotros mismos no lo podemos hacer. Nosotros, como dice San Pablo, yo no me juzgo a mí mismo. Menos una criatura humana me podría juzgar. Lo único que sabe es el Señor, porque en realidad la preparación, el que viene a prepararnos es el Señor. Lo que nosotros necesitamos es cada vez desear estar más atentos, más despiertos, más vigilantes, para reconocer su presencia. Pero justamente quien nos va a curar la ceguera para poder reconocer su presencia es el mismo Señor. Es lo que nos dice el mismo Evangelio según San Juan en el capítulo 9, con la curación de ese ciego de nacimiento. Entonces le van a preguntar, ¿y quién es ese que te ha curado? Y él le dirá, es un profeta. Pero después se va a encontrar con Jesús. Y Jesús le va a decir, ¿tú sabes quién es el Hijo del Hombre? Le dice, no.
Es al mismo que estás viendo, es el que te ha curado, te ha devuelto la vista. Es decir, nosotros descubrimos si estamos acercándonos, escuchando, ser fieles al Señor en la medida en que descubrimos quién es el ser humano, quiénes son nuestros hermanos, y en la medida en que nosotros nos amamos como el Señor nos ama. Pero sí, a lo largo de mi peregrinación, yo tengo criaturas humanas a las que desprecio, a las que quisiera, entre comillas, corregir, callar, castigar, apresar. Es porque todavía no reconozco quién es el Señor, quién es el juez y quién soy yo, y por qué no amo como el Señor nos ama. Y entonces, para descubrir eso, tengo que contemplar a Jesucristo en la cruz. O como veíamos ahora, a Jesús con la corona de espinas, flagelado, con ese manto púrpura, presentado por Pilato a la plebe, que le dice, Ecce homo, este es el hombre. Y tenemos que estar vigilantes porque el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, no quiere que escuchemos al Señor. No quiere que lo obedezcamos, sino que lo obedezcamos a Él. Y entonces vivimos encrespados, polarizados, y creo que no necesito ser descriptivo en los detalles, pero eso estamos viendo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo entero. En la guerra y también en la violencia que en los últimos días se ha exacerbado, en las mentiras que cada vez se han hecho más, diríamos, descaradas, y en el repudio a las criaturas humanas, a nuestros hermanos, porque muchas veces no diferenciamos lo que es el pecado del pecador. Y entonces, si es que así fuera, podemos tener un buen indicador de cuál es el estado de nuestra preparación. Si es que, no sé, yo por lo menos tal vez tengo esa protección, pero yo no veo noticias. Pero conozco personas que están viendo noticias y están, entre comillas, al día en las noticias. Y entonces lo que me refieren casi unánimemente es que ven esas noticias y se llenan de ira, de distintos sentimientos negativos. Claro, es acercarse a esa fuente de contaminación. Y si es que yo no me acerco a esa fuente de contaminación, que son las malas noticias del mundo, con Jesucristo, y no reconozco que Él está en mí, yo en Él, entonces yo me dejo llevar por lo que dice las corrientes de noticias, de los vientos, de opiniones del mundo. Y entonces fácilmente me podré dar cuenta, porque el Señor nos ha puesto, diríamos, una prueba que nos permite examinarnos, fácilmente me podré dar cuenta si es que me estoy disponiendo para coger. Pero no solamente en la esfera política, incluso en la deportiva, a raíz de estos partidos de esta competencia que acaba de terminar también, yo he visto y personas me refieren que se entablan en discusiones a ver cuál es el mejor equipo, cuál es el mejor jugador, porque bueno, en sus empatías, en sus pasiones,
y los ofusca de tal manera que no aceptan ningún argumento. Y entonces, si es que una persona o ustedes de repente no tan apasionados por estas noticias del deporte, pero ven en sus familiares, sus hijos, sus nietos, los más jóvenes, esas pasiones, ustedes se podrán dar cuenta fácilmente qué tanto estamos dispuestos para acoger al Señor. Porque el que viene es el príncipe de la paz, el consejero admirable. Y entonces, si yo no tengo esa disposición, es porque son mis pasiones, mis apetitos desordenados, y no el amor de Dios el que me está moviendo. Es decir, no es el Espíritu Santo. En consecuencia, no estoy en la verdad. Y entonces fácilmente voy a acomodar las cosas a mi análisis, a mi comprensión, y no a la verdad que se nos ha revelado. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa y valiosa reflexión de esta noche. Bueno, no queda más que agradecer a los hermanos que siempre participan con nosotros. Y su bendición, Padre, vamos a pedirle. Muy bien, queridos hermanos, estamos en este último jueves de Adviento, ya antes de la Navidad, y quisiera que en primer lugar nos pongamos en oración, con esas mismas palabras proféticas que nuestra Madre en el Magnífica anuncia, que todas las generaciones la alabarán. Entonces alabemos a nuestra Madre con esas palabras que el Señor mismo nos ha revelado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ya que estamos a puertas de Navidad, desearles a ustedes, queridos hermanos, y a cada una de sus familias, que tengan una feliz Navidad. Y no hay Navidad verdadera sin Jesús. Desearles que a cada uno de ustedes, pesebres, a cada uno de nosotros, a quien el Señor viene a visitar, pero no para ir de largo, sino para habitar entre nosotros y acampar en nosotros y crecer con nosotros en gracia y sabiduría. Ante Dios y ante los hombres, que podamos disponer nuestro corazón para acoger, que esta sea una santa Navidad, que realmente la paz de Cristo llene nuestros corazones y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Hasta la próxima. Una feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Feliz Navidad también para usted. Feliz Navidad también para Gracias usted. a todos y gracias a Dios que nos Gracias, Padre. entrega. Feliz Hasta la Navidad, próxima. Padre.